¿Qué tal, amados hermanos? Bendiciones a todos ustedes en el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludan su hermano Freddy Barale. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eleazar, de aquí desde Argentina, Córdoba, pleno verano cordobés y feliz, contento de estar nuevamente con vos y con quien esté mirando este espacio. ¿Cómo estás Cla- vos? Bien, gracias a Dios. Su hermano Eleazar Cruz para servirles, como ya me presentó Freddy. Y estamos con un tema que se llama Dios, nuestras conciencias y la gracia en el perdón, que ya vimos nosotros la parte del Señor, ¿no? Cómo el Señor nos busca, cómo el Señor no nos deja solos y siempre nos cuenta. Y hablamos también del octavo día, que ese pues, ya quedó en el programa anterior. Yo les Bien, sugiero, hermano, a nuestra audiencia que vaya a ver nuestro programa anterior, Dios, nuestras conciencias y la gracia en el perdón, parte uno, donde hablamos precisamente acerca de Dios. Y en esta, parte 2 de Dios, nuestras conciencias y la gracia en el perdón, pues vamos a hablar precisamente acerca de nuestras conciencias. Y ahí es donde nosotros entramos precisamente con la conciencia moral tan necesaria, tan importante en nuestros días, en nuestra vida, siempre en la historia de la humanidad, ha sido, es y será necesaria la conciencia moral, que es aquello que nos dicta el Señor, que aquí lo vamos a ver. bien. Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Vamos al grano y nos vamos directamente a lo que es la primer filmina. En esta primer filmina Dale. que yo les quiero mostrar, que les estamos mostrando en la pantalla, la 1776, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, que ya sabemos que el catecismo pues, es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Y vamos a leer lo que nos dice. Dice de la siguiente forma: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿Qué te parece, hermano? Completísimo lo que el catecismo nos dice acerca de Yo, yo, esto. yo, 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 Adelante, yo, Freddy, por yo, favor. yo, 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 yo. Déjame que me toca a mí la parte de esta persona de la psicología, de la personalidad, y vamos a leer al final, te rompo un poco los esquemas, Dale. Lo que Mateo plantea. Y yo tengo acá anotada, no te había dicho nada, para que rompamos un poco algunas cosas, donde el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Eso está en el Salmo 143, en el versículo 10. Lo que vos acabas de leer, mi hermano, yo lo tengo que poner, lograr encajarlo en una persona que hace semejante petición, que Él me enseñe a hacer tu voluntad. Y la Santa Madre, nuestra iglesia, en el número 1776, dice, vos vas a hacer mi santa voluntad con tu libertad, porque yo, mira lo que puse, Freddy, en tu corazón, algo que se llama conciencia moral y que es la que te va a guiar, lo que dice así, ¿no es cierto? Lo que va Sí. a permitirte que vos puedas escuchar mi voz en un lugar secreto, en un sagrario, donde el vicario es Cristo Jesús. Por eso, y corto con esto, porque la idea es que seamos cortitos y bien concretos. La idea que yo siempre voy a reforzar es la sobrenaturalidad que tenemos aquellos que estamos sellados por Dios. Eh, Oración en mi silencio, en mi alcoba, donde yo me siento a escuchar la voz de Dios que me habla. Somos sobrenaturales. Así es, mi hermano Freddy. Y yo quiero mostrar sobre esto que tú acabas de decir. Yo quiero Uh -huh. mostrar una filmina, porque esto que nos dice el Señor, esto que nos pone en el corazón, lo pone en un lugar interior del hombre.
Sí, Es decir, hay demasiadas voces. Todos sabemos que muchas voces rondan en nosotros, pero hay algunas que son exteriores y otras que se van adentrando cada vez más hacia adentro, ¿no? Y así es. yo quiero mostrar otra filmina que tengo por aquí, y es que en lo más profundo del ser humano tenemos un sagrario interior. ¿Tú nos quieres hablar sobre esto, hermano? Yo, en un librito que escribí, que es justamente esto de recalcular, pongo que Dios tiene muchos derechos sobre nosotros por ser nuestro creador. Y en el punto 6 pongo, tú eres digno, tú Eleazar, tu señora, tu hija, eres digno, son dignos y singulares. Ese sería el título. Pero en esta dignidad y en esta singularidad, yo tengo que aprender a escuchar y a distinguir su voz. Entonces, todas estas voces que uno escucha, que en este momento son muchas, muy ruidosas, muy de confundir, de llena de falsos profetas, llena de pseudociencias, nosotros, aquellos que seguimos a Dios, sobrenaturalizados por el Espíritu Santo, la borramos todo ese ruido, toda esa tormenta fea, oscura, negra, ruidosa, con la práctica del diálogo con Él, para poder reconocer en mi corazón la voz de mi maestro, la voz de mi pastor. Y de ahí la importancia de que nosotros podamos interiorizar, porque el mundo, como bien dices, hace mucho Hace ruido, ruido. el pañuelo verde, hace mucho ruido Antifa, hace mucho ruido los grupos extremos, los extremistas que buscan otra cosa que no sea Dios. Yo Sí. comparo todo esto que tú acabas de decir, de estas voces, con una cebolla. Y Uh-huh. aquí estamos poniendo en la pantalla una cebollita. Ah, Y ya ¿estás sabemos que preparado, eh? sí, que esa cebollita tiene muchas capas, como lo estamos viendo en la pantalla. Y las voces de más afuera son las más ruidosas. Son las que nosotros nos Uh-huh. hacen que nos salgamos de ese interior, de esa interiorización, que es precisamente esa voz en las que estamos a solas con el Señor. Uno a uno, no hay nadie más. Somos nosotros y el Señor solos. Y sí era importante que lo pusiera para que pudiéramos nosotros saber y que nosotros pudiéramos evaluar en nosotros si nosotros estamos escuchando la voz del Señor o estamos escuchando qué voz, porque hay muchas voces, muchas. Entonces, Hay muchas voces y hay voces que son parecidas a la de Jesús y hay muchas voces que le hacen decir a Jesús cosas que él nunca dice. Eh, pone cosas así. Adelante, hermano. ¿Viste? Son muy seductoras. Todo esto que vos me decís cuando vos me propusiste este tema, a mí también se me viene, yo siempre lo voy a llevar Eleazar a los personajes bíblicos, a los caminantes de Maús. Cuando ellos empezaron a reconocer la voz de Jesús, sus corazones empezaron a latir, empezaron a arder y empezaron a entender en muchas partes de las escrituras y de los hechos y de los acontecimientos. En este caso de la conciencia moral es lo que es bueno, lo que es malo, hacer el bien, evitar el mal, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ser más específicos en este tema. Pero yo creo que la invitación para aquellos que están viendo estas imágenes es una gran invitación a la soledad, al silencio, a adentrarme en mi corazón para, como vos decís, de esas cáscaras, poder sacar aquellas que no son las voces de mi Señor, pero también hacer una vuelta de rosca, saber distinguir que hay lindas frases que Jesús nunca dijo. Sí, pues como pasa también con el Papa Francisco, ¿no? Que de repente ves en Facebook, ahora con las redes sociales, frases que según son del Papa Francisco y que no tienen nada que ver con él, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Y la pregunta después de esto es, ¿qué ocasiona esta exteriorización del pensamiento? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos? Yo quisiera que tú nos explicaras desde un punto de vista, pues, que tú conoces, hermano. Lo que uno va viendo es esto del relativismo, todo da igual,
de esto de las sociedades líquidas, del gran cuestionamiento que se le hace a las instituciones, que eso también tiene que ver con los grandes cuestionamientos que nos hacemos hacia nosotros mismos, ¿viste? Después toda esta corriente del sentir, inclusive dentro de mi iglesia, inclusive dentro de la renovación. Si yo no siento, Dios no pasó. Si yo no lloro, Dios no pasó. Si yo no caigo en descanso, Dios no pasó. Si no hay ruidos, Dios no pasa. Todas estas externalizaciones, ya todo el mundo sabe todo. Todo el mundo sabe todo sin saber nada porque nadie profundiza. Y lo que el magisterio me está pidiendo a través de este número del 1777 es, vamos para adentro, porque adentro yo puse mi voz. Mi voz no está afuera. Mi voz no está en el viento, mi voz no está en la tormenta, mi voz está en el silencio. Pero esto ya le pasó a un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Pero fíjate vos, mi hermano, la sobrenaturalidad, la sencillez, y ahí donde vos entendés lo que siempre digo, porque Satanás nos odia de manera predilecta. Porque él no puede creer que nosotros tengamos en nuestro interior un sagrario donde solamente cerrando mis ojos yo puedo, con mucha atención, con mucha voluntad, llegar con mucha práctica, llegar a través de la adoración contemplativa, si vos querés también como camino, a hablar con el gran otro que está dentro de mi corazón. Acá en Córdoba le decimos, loco, esto es fabuloso. ¿Por qué yo tengo que salir a buscar afuera lo que tengo en mi casa, en mi corazón, y que, como dice el hermano Gaby, mi hermano acá cordobés, Dios está a la distancia de una oración? Y Exacto. su voz es clara y corto, o sea, así nos hacemos tan largo el tema de hoy. Y la voz de Dios es clara. Él lo dice acá, el magisterio lo explica bien. Pablo después lo dice, es decir, vos tenés citas bíblicas, no me quiero adelantar, es muy clara la voz de Dios en su criatura. Sí, esta exteriorización del pensamiento, como bien dices, llega a afectar incluso dentro de la iglesia, que eso es algo pues importante. Yo voy a poner un ejemplo y que se da con coros, por ejemplo, con grupos corales o algunos que se dicen corales, que ponen la música, ¿no? Para las bodas, para los 15 años y que ceden ante los clientes, incluso hermanos así que están en grupos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás metiendo esos cantos seculares? Ya no digo protestantes, seculares totalmente. Entonces, ¿qué pasó? No, pues es que el cliente me lo pidió, pues el cliente es el que manda. Le digo, no, discúlpame, la misa no se vende, o sea, la misa es un sacramento lo que está sucediendo ahí, sacramento del cuando se casa, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, Ujú. cuando son matrimonios, digo, la misa no es para nosotros propiamente, sino ahí ocurre el sacrificio de sacrificios, ¿no? Ahí ocurre el milagro de milagros, es la palabra correcta. No es algo para vender, no es algo que tú vas a utilizar con la finalidad de vender. Damos el servicio, sí. Puede ser remunerado, bueno, sí. Pero tienes que cuidar mucho la liturgia, ¿no? Entonces no podemos llevarnos por lo que el mundo nos diga. Es que él es el cliente. No, espérame, pero el Señor es el Señor. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al Señor? ¿A la voz del Señor o a la voz del cliente, no? Y así A la como voz del eso, Señor, a la voz del Señor. y así como eso hay infinidad de ejemplos, hermano. Volviendo así al tema de la conciencia moral, cuando uno habla en la interioridad y le preguntas a Dios si esto que estás por hacer o esto que estás pensando resolver o dónde vos te has metido y estás hablando y Él te dice, acá por acá sí, Alfredo, por acá no, es conveniente que hagas esto. Fija, realmente es una voz, es Sí. algo que está externo a nosotros, es decir, está adentro, pero es alguien que es algo que no nos pertenece. Aquello que tenemos la práctica de la oración, eh, ya hasta contemplativa, vos notas de que hay alguien que te está diciendo inclusive lo que vos no querés escuchar. Esa es una. Pero a mí como técnico en el área de salud mental, yo siempre digo que la conciencia moral, cuando uno empieza a escucharla,
te dignifica, te singulariza y no dejas que te enfermes. Sí, no, Porque es muy clarita. Y la voz de Dios, cuando vos la escuchas, es la voz del Creador. Y entonces todas tus células, toda tu alma, todo tu espíritu, toda tu psicología tiembla. Y cuando tiembla, cae lo que no pertenece. Y tu mente se libera. Por ahí tenés que hacer un sacrificio, dejar la chiquita que estás, con la que te estás portando mal, dejar de robar, dejar, no sé las cosas que dirán, lo que está bien, lo que está mal, evitar hacer el mal, pero en realidad lo que a mí me toca, y corto, antes que me digas se te escaparon las cabras, Freddy, corto, en mi caso, cuando yo logro que los pacientes hagan oración y empiecen a escuchar esta voz, mi paciente en breve se retira del consultorio porque ya se fue con su creador, que es la luz que lo empieza a guiar en cada una de las situaciones. prácticamente no escuchar esta voz que está dentro de nuestro interior nos aleja de Dios, así de simple. Cuando ¿Querés que te diga nosotros, más? ¿sí? ¿Querés que te diga más? Mutilás, si vos discapacitas a Dios y lo convertís en mudo, vos mutilás una parte de tu historia, una parte de tu proyecto, una parte de tu persona, una parte de tu guión personal. Si yo estoy bautizado, yo estoy sellado, yo soy un ser sellado por Dios y lo mutilo a Dios, le corto la lengua para no escucharlo, estoy cortando una parte de mi personalidad, de lo cual va a hacer que mi personalidad esté mutilada y mis proyectos de vida, mi guión personal, toda la historia que yo vaya a hacer hasta el día que yo me muera de aquí, va a ser una porquería. Y eso, Nada. y eso es precisamente lo que nos hace que nos dejemos arrastrar por el mundo. Y de ahí es que vamos a la siguiente filmina. Y nos dice A ver. San Juan, también tenía una cita que no te había dicho, hermano, perdóname. No, a mí Nos me dice encanta. la primera carta de Juan, nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Que es lo que decías tú, no podemos callar al Señor, mutilarlo dentro de nosotros, porque entonces nuestra vida se convierte en una porquería tal cual lo dices tú, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. entonces tengo que decirte que puede afectar incluso en decisiones internas, como lo dijimos hace un momento, de la iglesia. O sea, simplemente, a mí me ha tocado grupos que los visitas y, ¿qué están haciendo? No, pues estamos pintando cosas. Ah, bueno, pues está bien, algún día se ocupa pintar cosas. Y luego vas a la siguiente reunión y están haciendo bolsitas de algo y están haciendo todo menos lo que el Señor nos dice, que es evangelizar, ¿no? Entonces, Ujú. esos grupos se llegan a convertir en grupos, cuadrillas de mejora de la iglesia desde los aspectos materiales, pero no se toca la vida espiritual, la vida interior, ¿no? Bien. ¿En cuáles? Yo te hago una pregunta, Eleazar, para vos y para la gente y para mí, obviamente, y lo leo porque está acá escrito. ¿Cuáles son las ideas vinculadas a Dios en las que vos, yo, ella afirman tus pasos? Ya que estamos recalculando con Cristo, cuando vos empezás a recalcular y vos escuchás esta voz, tu singularidad, porque te empieza a ser muy singular, te empieza a dignificar, pero yo siento que mis pies están apoyados en pensamientos de quien me dice lo que es bueno de lo que es malo. Entonces la pregunta para la audiencia sería, ¿cuáles son? Te muestro un librito, este es un folletito que Bien. escribí, el último. ¿Cuáles son las ideas vinculadas a Dios, en este caso de la conciencia moral, en que yo afirmo mis pasos? Bien, esa es una buena pregunta porque nosotros solo podemos afirmar nuestros pasos si nos acercamos al Señor o como lo decimos nosotros, si recalculamos nuestra vida con Cristo, porque eso es la razón de ser este programa, que nosotros podamos cambiar cosas de nuestra vida y la única forma es acercándonos al Señor y una de ellas es la conciencia moral. Una de ellas es escuchando la voz del Señor, interiorizando y dejar de escuchar esas voces exteriores que nos ocasionan una falsa libertad, como todas esas Ujú. ideologías que hay. Todo lo que decíamos, eso del pañuelo verde, todo eso decía unos conocidos míos, ¿no? Que dicen, ¿cuál es la verdad? Ellos son agnósticos, son ateos, más bien. Ujú. Dicen, ¿y cuál es la verdad? O sea, ¿qué es verdad?
Y eso solamente refuerza eso que tú dijiste hace algunos minutos. El relativismo viene de ahí. Cuando no tenemos al Señor, empezamos a relativizar y a decir, ¿y quién dijo que era bueno? ¿Quién dijo que era malo? Yo puedo dictar lo que es bueno y lo que es malo, y nos empezamos a convertir en nuestros propios dioses, ¿no? A nosotros de iglesia se nos pide que seamos open mind, que empecemos a tener la cabeza abierta, que empecemos a romper estructura. A nosotros los varones se nos pide que nos desconstruyamos. Yo no tengo problema con eso. Te digo la verdad, aparte estoy formado para no tener problema con ello, es decir, que la gente se desestructure y vuelva a estructurarse. Esa es la parte que falta. Yo no tengo problema de desestructurarme, pero no me dejé desestructurado. Yo quiero volver a co-construirme con Dios. Y la conciencia moral es la que va a hacer que vos te construyas derechito, sano, dueño de tu libertad, dueño de tu voluntad, que lo único que van a hacer es gustar de la oración personal para escuchar con más, porque es adictiva. La voz de Dios, cuando vos la empezás a escuchar, es adictiva. Es adictiva. Entonces, no es que él viene y te dice, nene malo, esto no se hace, la conciencia moral, sino que él te da a entender por dónde es conveniente caminar. Por eso, yo por ahí no estaba acá en esta parte, pero la conciencia moral a mí me revela paz, me revela seguridad, me revela hombría de bien, no me convierte en un machirulo, no me convierte en un golpeador, no me convierte... San José. Nosotros ya empezamos con el año de San José, que es muy interesante lo que el Papa, es decir, como argentino, lo que el Papa, acá se arma lío, pero el Papa dice, truco, quiero retruco, tengo 33 y soy mano al feminismo estúpido que estamos viviendo, porque no existe, es una cuestión muy loca. El Papa le dice, muchachos, ¿saben qué? Yo le voy a presentar un varón, uno de nosotros, y de la baraja saca a San José. Prepárate para este año. Va a ser muy revelador lo de San José para este año. Bueno, me fui. Es necesario a veces salirnos un poquito para tocar a San José, que si bien decía por ahí un sacerdote, realmente San José en la actualidad es como un reflejo de lo que pasa con la sociedad actual, porque San José, claro que todos queremos a nuestra madre, a la Virgen María, la queremos mucho, pero a San José nunca lo tocamos ni siquiera lo pelamos muchas veces, ¿no? Ni nos acordamos, nada más cuando es el día de San José, allá por marzo creo que es, y ya de San José, ya lo festejamos y ya nos olvidamos de San José, pero San José es una figura importantísima en la Sagrada Familia. Y lo que está pasando ahorita en la sociedad. Dime, por favor. Y sí sabe mucho de conciencia moral. Él escuchó perfectamente la voz del Señor. Perfectamente. Le dijo lo que tenía que hacer y lo que estaba bien, inclusive para salvarle la vida a mamá María y al Hijo de Dios. Sí, yo creo que sin duda nosotros sabemos que el Papa Francisco, como vicario de Cristo, está guiado por el Espíritu Santo, tal cual lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y creemos perfectamente y sabemos que detrás de esta carta que dices tú, que sacó acerca de San José, está definitivamente el Espíritu Santo, porque algo nos quiere decir con esta carta. Che, mi loco, déjame que te diga algo que hablamos el otro día. Yo cuando doy el retiro y hablo de este tema, de la voz interior de Dios, yo digo que Dios, que Jesús en este caso, Jesús o Dios, es cordobés. La tonada que él tiene es la del cordobés, la del negro cordobés. Yo le pregunto a la audiencia si yo estoy diciendo la verdad. Yo digo, ya le adelanto la respuesta, no. La voz de Jesús es la voz de Monterrey también, tiene la tonada tuya, mi hermano. Porque esa conciencia moral te va a hablar con estructuras mentales tuyas. Te va a decir, es conveniente por acá, no es conveniente para allá. Vos hacelo, pero te lo va a decir también como un otro, pero con tus estructuras mentales, hasta con palabras que tienen que ver con tu idiosincrasia, con tu contexto, a no ser que sea una revelación donde realmente aparece una palabra que vos ni siquiera la tenías en cuenta en tu diccionario cerebral o cultural. Pero Dios, en mi caso, Dios es cordobés. Y en este caso, para mí el Papa, déjame que lo diga, porque
Papa argentino, yo tengo que... Y acá acá me prenden fuego. El Papa saca una porteñada. El Papa, ante el feminismo, saca una porteñada. Sí, El Papa se definitivamente. agranda con San José. El Papa se agranda con este maestro de los varones que es este Santo José. Sí, hermano. Bueno, vamos a continuar. Este, es un buen punto, es cierto lo que dices, porque imagínate tú que Dios fuera estadounidense y yo no sé inglés, ya, imagínate. Pero sí lo dice exactamente con nuestro tonito, ¿verdad? Decimos nosotros aquí, con nuestra Sí, tonadita, hasta con nuestra tonadita lo dice. Precisamente porque Dios sabe cómo llegar a nuestros corazones y Él sabe perfectamente que de esta forma es más fácil para nosotros comprender lo que nos quiere decir ahí en esa interiorización. exacto. Bien, vamos a pasar a otra filminita que tengo por aquí. No queremos ver hacia adentro. Ese No, es un gran problema de nosotros como seres humanos, que no queremos ver hacia adentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ¿qué queremos ver hacia pasa? adentro? Eh, Porque da terror verse hacia adentro, pero a mí me preocupa esto de la pseudociencia de Eleazar. Estas pseudociencias que nos hacen ver hacia adentro con caminos erróneos, donde nos hacen ver cosas de nosotros, formas de nosotros alejadas de Dios. Entonces, ahí perdemos nuestra naturaleza y te vuelvo a insistir, nuestra singularidad y nuestra dignidad. No sé si me entiendes. Sí. Hay pseudociencias que nos hacen ir hacia adentro, con la respiración, con ensueños, con viajes astrales, todas esas cosas raras que no son de Dios, son más demoníacas. Pero nos llevan a un lugar interior de manera, en procesos, en caminos engañosos, a lugares donde no es nuestro verdadero yo. Por eso el relativismo. Mientras yo haga ese camino y me sienta con tranquilidad, esté emocionado, llore o sienta paz o esté conectado con el cosmos, está todo fantástico. Está fantástico para alguien que no cree en Dios. Está mal para aquellos que creemos en Dios, porque si yo me conecto con mi interioridad y eso hace que yo me conecte con el cosmos, no es de cristiano, no soy yo. Me han mutilado en el proceso de camino a la interioridad. Y muchos de nosotros, de la iglesia nuestra, muy estúpidos, muy bobos, nos dejamos engañar. Vuelvo a decirte, lo hemos hablado en otros programas, yo conozco muchos de nosotros que hacen constelaciones familiares. Yo conozco muchos de nosotros que hacen meditación trascendental buscando ancestros no sé por dónde. Entonces, tu conciencia moral te va a decir, no mi negro, no Aliazar, no mi Loki, eso no es mío, te está equivocando y te vas a enfermar. ¿Ves? Yo siempre le busco la vueltita con respecto a la salud. Dios siempre te va a decir qué es conveniente y qué no. Y los caminos del viaje hacia la interioridad propuesto por el mundo son caminos engañosos, destructivos, de trastornados para trastornados. Sí, digamos que lo que el mundo nos dice es una interiorización con otros seres que no son Dios. Muchas veces nos dicen No, que nosotros mismos, porque eso es una actualidad del New Age, de la nueva era, ¿no? Nosotros somos nuestros propios dioses, es lo que dice la nueva era. ¿Qué es lo que claro, nosotros estamos hablando aquí? De lo que la iglesia nos dice que es necesario que hagamos, que veamos hacia nosotros adentro, en esa interiorización con el Señor, en ese lugar sagrado, ese lugar secreto, ahí, pero con el Señor. Sin el Señor nos lleva a toda esa pseudociencia, como bien nos dices, en la cual te tengo que decir, yo estuve ahí metido, y sí, uh-huh. es un autoendiosamiento, que ese Dios, autodios, se te cae cuando fallas, porque somos humanos. Fallamos y si yo soy mi Dios y yo fallo, entonces ya no tengo esperanza, ¿no? En cambio, con el Señor yo ya sé que estoy ahí interiorizando en ese lugar sagrado, que es en el que estamos con Dios y Él nos dicta, porque Él nos dicta en nuestros corazones, como nos dice el numeral que acabamos de leer ahorita, el 1776 creo que era, no recuerdo si Ajá, era el sí, 7, y ahí nos dice que Dios es el que nos pone una ley
en nuestro corazón y Él está ahí con nosotros adentro en esa interiorización. No estamos solitos, ¿no? Bien, gracias por decirnos. Y yo también quería recalcar que es importante que esta autoconciencia que tenemos los hombres, autoconciencia entre comillas, porque ahí está el Señor, ya lo acabamos de decir, nos da a nosotros una dignidad, como tú también lo dijiste al principio del programa, que no tiene nadie en la creación, solamente nosotros los seres humanos. Tú dijiste, el maligno, los demonios están súper enojados porque no pueden creer esta dignidad que adquirimos nosotros, que tenemos en esta autoconciencia que tenemos con el Señor en ese lugarcito. Dice, viste que el número 1776 al final dice, la conciencia es el núcleo más secreto y sagrado que tiene el hombre. Mientras otros hacen viajes para arriba, a través de la respiración, vuelan y tratan de encontrarse con Dios, con el cosmos y qué sé yo, nosotros en el lugar de nuestro corazón tenemos un lugarcito sagrado, dice, es un núcleo, es algo donde la voz de Dios en lo íntimo resuena. Y el vicario de ese núcleo, el cuidador de ese territorio, es Cristo Jesús. ¿Viste? Por eso yo me vuelvo loco cuando veo a gente católica, apostólica y romana enferma. Podemos enfermarnos. Yo no digo, a ver, no digo que no digo que no vayan al psicólogo, no digo que se operen el hígado, no digo que no vayan al psiquiatra, pero la forma en que yo tengo que enfrentar estas dolencias, mis propios pecados, Cristo también lo dice, nadie está exento de caerse, pero estamos obligados a ir a buscar en el núcleo más secreto, más íntimo, la voz de Dios que nos va a decir lo que está bien, de lo que está mal, lo que es bueno hacer, lo que es malo no hacer, lo que es malo hacer y cómo evitar que otro la pase mal. Salud, eso es salud. Eso es salud, oro puro. Es salud, es vinculación normal, vinculación social, es respeto por el otro, es yo soy digno, vos sos digno. Cada uno de nosotros tenemos un sagrario donde hablamos con él. Que esto es precisamente la filmina que te estoy poniendo, es precisamente esto de lo que estás hablando. Te la voy a leer. Dice el numeral 1795. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esto que, por eso lo puse, porque estabas hablando de eso y dije, se lo voy a poner porque está hablando sobre esto. Hermano, hermana, de lo que están viendo esto, ustedes, yo, vos, Eleazar, tenemos ese núcleo. Sellados por Dios. Esa es la sobrenaturalidad que nosotros tenemos. Como dice Benedicto, somos, ante las corrientes biologistas, somos un pensamiento de Dios. Ahora, yo tengo que también, como pensamiento de Dios, también como biología, como cuerpo, como alma y como espíritu, ir a este núcleo sagrado a conocer cuáles son los pensamientos de mi Creador. Yo tengo que tener esa práctica. Y vuelvo a insistir, Eleazar, es adictivo. Sí. Es adictivo. Mira, hermano, yo recuerdo alguna vez con un sacerdote donde estoy yo, ahí en la diócesis de aquí de Monterrey, en la parroquia de San Vicente de Paúl, alguna vez algún sacerdote me dijo, ¿sabes qué? Hay un coro muy bonito, son muy buenos músicos todos, y tú escuchas sus producciones y muy bonito y todo, dice, pero algo falta. Y no nada más a ellos, a la gran parte de la iglesia, es solamente el ejemplo. Dice, falta la espiritualidad que nos hace acercarnos en ese interior con el Señor. Dices tú, y bien dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos católicos enfermos? Y no me refiero a cuestiones de netamente físicas, aunque tú sabes que como psicólogo que eso puede somatizarse, pero aún así dices tú, ¿cómo puede ser que tantos católicos? ¿Qué pasa en los grupos muchas veces? Primero, que los católicos, ¿qué porcentaje de católicos está en grupos para empezar?
el 5% te gusta, de los que se dicen católicos, o menos, no sé. Pero a lo mejor 5 de cada 100 que se dicen católicos van a grupos. Y de esos 5% que está en grupos, bueno, en esos grupos donde estás, ¿interiorizan con el Señor? ¿O hacemos esa reflexión para interiorizar con el Señor? Y esa es nuestra invitación que hacemos, hermano Freddy, que recalculemos con Cristo, ahí, en ese lugar sagrado, en ese lugar donde estamos con el Señor a solas. Yo creo que eso es lo que todos como católicos tendríamos que estar haciendo, esa interiorización, para que Él nos vaya diciendo qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Tú dices que es adictivo, y yo creo que sí, si es adictivo, lo sabemos, y por eso hacemos la invitación. ¿Qué te parece? A la adicción de juntarme con él a charlar en mi soledad, aprovechándonos de que él nos da, como creador, tiene el derecho a hablarnos en ese núcleo sagrado. Yo en un librito acá ponía los derechos del creador, y uno de esos derechos es poner su voz dentro de nosotros, Eso como sí. hijos. Listo, hay que ir a escucharla, esa voz. Bueno, a mí me encanta, por más que a veces me reta, o me orienta, o me tira la orejita, o no me deja portarme mal, porque dice, vos te metés ahí, te va a enfermar, mi negro. Deja el alcohol, basta. Ya está, te va a enfermar. Va a perder Sí, la sí, 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 sí. familia, perder Sí, la sí, sí. paz, deja esa chinita, ya está, basta. ¿Me entendés? Decir, pero él te habla, a mí me habla en cordobés. Mira, No hermano, sé cómo te hablará a vos. déjame decirte que esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con...? Porque yo tengo mucha plática con mucha gente de ciencia, ¿verdad? Pues yo soy químico. Y dentro de esta área se maneja mucho la parte del el intelecto, ¿no? Y cuando ponemos el intelecto por encima del Señor, vienen los problemas, ¿no? Y ellos dicen, ¿y por qué la iglesia? Ellos dicen, ¿por qué la iglesia dicta asuntos morales? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer a la iglesia. Y es que pues es desconocimiento de ellos, de que no saben que la iglesia simplemente es fundada por el Señor Jesucristo, a quien Él dejó encargada de administrar muchas cosas, ¿no? De Él. La pregunta es, ¿por qué el Señor no quiere que tomemos, como dices tú? No es nada más porque, ay, qué santito Eleazar. No toma. Ay, no, es que, no, pues, es que es por santito. No, no es por santito. ¿Qué pasa? Todos nos conocemos. Tomar no es malo, tú y yo sabemos. Lo malo es cuando Sí. hacemos una adicción, ¿no? Pero si yo ya sé, vamos a suponer que yo soy muy afecto a la bebida, que a mí Ujú. me pega la bebida y que si yo bebo pierdo el control. Si yo ya sé que esto me pasa a mí con la bebida, ¿por qué a mí la iglesia me dice, pues lo mejor es que te alejes de la bebida? No porque el beber sea malo, sino que para ti, por tu situación personal, beber te ocasiona un problema. No es porque sea santito, ay, qué santito es. No, es porque algo ocasiona en nosotros eso que estamos haciendo. ¿Por qué un hombre, es muy dado el machismo en América Latina, tú lo sabes? ¿Por qué para los hombres es tan común decir, pues me voy con otra señora por ahí, al cabo que, pues además es una canita al aire, se dice aquí en México, ¿no? Es una canita al aire, Ujú. no pasa nada, soy hombre, o sea, tengo mis instintos, o sea, pero ¿qué pasa entonces con tus instintos? ¿Cómo te vas a ir con otra mujer? ¿Por qué el Señor nos dice que tenemos que ser fieles? ¿Por qué tenemos que ser fieles a nuestra esposa? Porque esto origina un problema. No es nada más porque el Señor nos obliga, no, lo vas a hacer porque te digo yo y se acabó. No, tiene un porqué. ¿Por qué? Tenemos una persona al lado nuestro. Porque también nosotros tenemos nuestro interior. Que Él nos dicta lo que debe hacer. ¿Qué pasa si yo me empiezo a ir con mujeres, a echarme canitas a salir a cada rato? Eso va a originar un problema interno para mí, a mi esposa, a mi familia, a mis padres, a mis suegros, a mis cuñados, a mis... Entonces, no es nada más el asunto de decir, es que te lo estoy dictando porque soy Dios y se acabó. Tiene un porqué, yo creo, hermano. ¿Cómo ves tú eso? No, sí, como vos lo planteas, a mí mientras vos hablabas y uno escucha aquí paciente o comparte lo que uno confiesa o lo que vos confesaste y cómo Dios te perdonó, el tema esto de no hacer las cosas bien, en este caso el tema de la infidelidad que vos tocaste, Dios te dice, ¿para qué hipotecaste la familia si no tenés con qué pagarla? Vos saliendo con una chinita, con una mujer, con un varón, estás hipotecando a tu familia. Entonces, la conciencia, la voz de él te va a decir, no es conveniente porque vas a perder la gracia, perder la salud,
Y lo que a mí me parece que lo que la conciencia moral hace es que la imagen de Dios dentro tuyo sea más fuerte, más atrayente, más atractiva, pero no como vos bien lo planteabas, como algo muy patriarcal, muy de bajada línea. Porque también yo te presento la otra. ¿Cuántos de nosotros tenemos demasiados escrúpulos? Y tampoco vivimos bien por el nivel de escrúpulos. Y Jesús no fue para nada escrupuloso. Porque si él hubiera sido escrupuloso, no se hubiera juntado con la prostituta, no lo hubieran tildado de borracho. Es decir, la conciencia moral de mi Señor no era escrupulosa tampoco. Entonces, ¿qué es bueno? Rescatar al perdido. Me voy a juntar con ellos. Ahora, ¿voy a hacer lo que el perdido hace? Obviamente que no. Obviamente que no. Pero para eso yo tengo que estar muy aferrado en la oración y escuchar con mucha claridad lo que Dios quiere que yo haga de buena manera. Yo no sé si nos estamos enredando, pero No, para mí no, la conciencia moral es esa vocecita muy clara, muy potente, es un trueno muy fuerte en una tormenta de verano que te dice, muchachos, es por acá el tema, basta, dejen de tontear, porque a ustedes les es conveniente. Ahora, si vos querés hacerlo, si no, listo, no hay problema. sí, es como decir ahí, si quieres ser feliz de verdad, tienes que hacer lo que yo te digo, no porque yo sea patriarcal, como tú dices, sino porque yo sé lo que tú necesitas para ser feliz. Y lo que tú necesitas para ser Sí, feliz es esto que te estoy poniendo en el corazón. ¿Qué te parece si vamos a la última filmina del día? Porque ya se nos está haciendo un poco tarde. dale, dale. Esta filmina 1776 del Catecismo nos dice, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley. El hombre descubre una ley ahí, en esa parte que acabamos de hablar hace ratito, que es la parte más profunda. Y es que la conciencia nosotros la descubrimos, no la creamos en la mente. No. No es algo que yo como ser humano la descubrí, más bien la creé, más bien, sino que más bien la descubrí, porque alguien, o sea, nuestro Señor, Dios, nos dice aquí el catecismo, lo puso ahí en nuestro corazón. Es ¿Cómo lo como ves? parte del equipamiento, la clasificación internacional del funcionamiento, con lo cual uno hace diagnóstico de ustedes, le hace que están re locos, sobre todo vos, mexicano de Monterrey. Si uno agarra un manual de esto, de cómo evaluarte, la CIF, que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento, dice que uno viene con equipamiento para adaptarse. Siempre lo digo y lo voy a repetir siempre en estos programas. Uno de parte del equipamiento con lo cual este ser sobrenaturalizado por la acción del Espíritu Santo es que Dios ha puesto en nuestras estructuras una voz que dice lo que es bueno y lo que es malo. Eso se llama conciencia moral y que es la voz del otro, que me dice, del otro creador, que me dice, Freddy, es por acá. Punto. Es parte de mi equipamiento. Negarlo sería mutilarme y mutilar mi proyecto de vida. Yo no le encuentro tanta historia, bla, 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 bla. La madre iglesia te lo dice, ah, hermano, fíjate, lean este número, esto es así, 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 sigan viviendo con dignidad, con singularidad, y para mí como técnico en salud, sigan viviendo en salud. En el caso de un tipo infiel, deja de hipotecar, porque no tenés plata para pagar el dolor que va a causar. De, Punto. Y en todo demasiado. caso, dice Jesús, voy a tener que salir yo a pagar tu deuda con mi perdón, con mi reconciliación, y que te perdonen a vos la agachada que tuviste. ¿Ves? Dios está en todos lados, Sí, y hasta para esto, pagar mi hipoteca. sí, y a esto tú le dices, según en otros programas he escuchado, le dices tú memoria. Tenemos una memoria, ¿verdad? Que nos pone ahí el Señor. Mm, Tú lo has manejado como memoria, ahora que me acuerdo. Bueno, ¿y qué pasa en la sí, actualidad? sí, Pues sí. que nosotros no escuchamos esa voz que el Señor ya puso, o no la queremos descubrir, o ya la descubrimos y la estamos tapando porque en su lugar queremos poner la actualidad, porque lo de hoy es que nosotros pongamos lo que es bueno y lo que es malo. Ay, pues Te ¿por qué? puedo, Sí, adelante. te llevo para un campo que a mí me interesa y que uno lo vive acá en el consultorio. Muchos de nosotros, muchos de ellas, muchos de ellos, eh, quieren vivir enfermos. Y cuando ellos se ponen a orar, la conciencia moral le dice, no, no es bueno
de que vos siempre quieras vivir enfermo. Está mal, porque le arruina la vida a tu esposo, porque le arruina la vida a tus hijos, está siendo perjudicial. Y eso vos lo encontrás en un diálogo con él, en este núcleo sagrado, donde ella le pregunta, donde vos le decís, ¿por qué estás tan aferrada a la enfermedad y la pones hasta como un valor? La enfermedad a veces hasta como un valor. Entonces decís, cuando ella entiende, o él entiende, revelado por la oración en este núcleo sagrado, en este territorio, en este lugar donde está Cristo como cuidador y donde vos tenés que descalzarte para ponerte a orar, Dios te dice, no es bueno que sigas pensando que la enfermedad la puse yo o la puso tu esposo o la culpa son de los otros. Basta con esos pensamientos. La invitación, y ya cerramos, Sí. me parece, si a vos te parece, es en dónde están apoyados mis pensamientos. ¿Dónde están apoyados mis pensamientos? Y este equipamiento que Dios nos regaló, esta parte de nuestra personalidad, yo tengo que apoyarme en la búsqueda tengo que apoyar mis pensamientos en los descubrimientos que yo hago en este reservorio de pensamientos de Dios, que es la conciencia moral. Para mí es eso. Genial. Sí, la iglesia tiene tanta riqueza y si es tan odiada, como dicen por ahí, es porque es tan poco conocida. No recuerdo quién fue el que lo dijo. No recuerdo si fue San Agustín o quién fue San Ignacio de Antioquía. No recuerdo que fue el que dijo que la iglesia católica es tan odiada porque es tan poco conocida. Y si ellos supieran realmente el fondo de lo que la iglesia tiene, porque es tan rica, no pensarían lo que piensan de que la iglesia es patriarcal, de que la iglesia lo que quiere es esclavizarnos, sino a todo lo contrario, queremos la libertad, recalculando con Cristo, hermano. Y ¿qué te parece si hacemos una oración final respecto del tema del día de hoy? Dale, hermano. ¿Me apoyas? Ayúdame vos, porque yo estoy como estoy pachucho, como le decimos acá, enfermo. Bien. Pero le pidamos a Dios que derrame su bendición, que derrame su amor sobre cada uno de nosotros y que ojalá Dios quiera que estas imágenes, este programa, motiven mucho, mucho a la oración personal. Yo le pido al Señor la oración personal de cada uno de nosotros para encontrarnos con este reservorio de sus pensamientos que dicen que es bueno, que es malo, pero que, como vengo repitiendo, Padre Santo, fue una fuente incalculable de salud mental, física, familiar, social. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, te agradecemos que hoy nos hayas dado esta oportunidad de tener este programa para poder seguir haciendo tu voluntad, Señor, que es hacer llegar todo aquello que nos pones en la iglesia, que nos das a través de la iglesia y que pones también en nuestros corazones. Queremos pedirte que ahí en ese lugar sagrado en el que estamos nosotros contigo de manera individual, de manera personal, primero que nos permitas estar ahí, que quites todas esas voces que nos hacen que no estemos ahí en ese lugar tan bello, que nos distraigamos. Por favor, quítalas, Señor, ayúdanos, danos la gracia necesaria para que nosotros podamos llegar ahí, al centro, contigo, y que estando contigo, Señor, escuchemos tu voz, aquello que tú nos dictas, aquello que tú nos pones en el corazón porque nos amas, porque estamos hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, lo que nos da dignidad sobre cualquier otra criatura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sin más, hermano, Amén. Damos por finalizado este programa. Muchas gracias por seguirnos a todos ustedes. Un saludo para todos nuestros hermanos de Rincón de Apologética, para Católico Defiende tu Fe, para Palabra Santa, para Catholic Voice, para Jóvenes Locos por Cristo, para todas esas páginas que amablemente nos permiten hacer llegar este mensaje evangélico que el Señor nos da. ¿Algo más con lo que te quieres despedir, hermano? No, nada más. Recalculemos con Cristo, hermanos. Los invitamos. Entonces recalculemos con Cristo. Hasta pronto. Hasta el próximo programa.
Dios los bendiga. Adiós.